Bien, buenas tardes. Hoy día en la clase de macroeconomía vamos a ver equilibrio y SLM, que fue lo último que vimos en la clase antes del receso, y también vamos a abrir la economía y vamos a ver cómo entonces encontramos este equilibrio macroeconómico, tasa de interés, producto, en un contexto de una economía abierta, donde hay flujos de capitales, donde hay importaciones, exportaciones, etcétera. Lo último que vimos en la clase anterior al receso académico fue el equilibrio en este modelo keynesiano. Ya no es tan simple porque tenemos una curva IS, que es la que tiene incorporado todas las combinaciones de tasa de interés e ingreso, o tasa de interés y producto, que equilibran el mercado de los bienes. Y acá está el consumo, la inversión, el gasto de gobierno. Por otro lado está la LM, que es esta curva dependiente positiva, que, eh, que contiene todos los puntos de equilibrio en un espacio el mismo, tasa de interés e ingreso, tasa de interés producto, que equilibra el mercado del dinero. Y acordémonos que dinero es aquella parte de nuestros ingresos, nuestra riqueza que nosotros destinamos a consumos. Es decir, el dinero es solo para transar. Y las familias sabemos, las personas, de nuestro ingreso separamos una parte para el consumo y una parte para el ahorro. Y por lo tanto hablamos de dineros y bonos. El ingreso, la riqueza se divide entre ingresos y bonos. Eh, y por lo tanto, ¿qué tasa de interés y qué nivel de ingreso equilibra ambos mercados? El de bienes y el del dinero es el punto de intersección de estas dos curvas. Y acá en el gráfico lo vemos, es bastante simple matemáticamente. Les repito siempre, la dificultad del curso no es matemática. De hecho, las ecuaciones son siempre muy sencillas. Entonces tenemos que, para esta IS, para esta LM, el equilibrio de mercado es una tasa de interés Y asterisco y un producto o ingreso Y asterisco. Eh, puntos fuera de este equilibrio sabemos que son puntos de desequilibrio. Si estoy por sobre la IS pero fuera del LM, estoy en equilibrio en el mercado de bienes pero no en el del dinero. Si estoy parado en la LM pero fuera de la IS, estoy en un punto de equilibrio en el mercado del dinero pero no en el de bienes. Y si estoy parada en un punto donde no estoy en ninguna de las dos curvas, es un punto en que no hay equilibrio ni en el mercado del dinero ni en el mercado de bienes. Las ecuaciones que reflejan estas ecuaciones y el punto de equilibrio son las siguientes: la IS, la LM y la ecuación de la tasa de interés nominal, que es la real más la tasa de inflación, que es la variación de los precios, ¿no es cierto? Ahora, si diferenciamos cada una de estas economías, vamos a tener la dinámica del mercado, ¿no es cierto? ¿Cuánto está variando el producto, el ingreso? ¿Cuánto está variando la tasa de interés? ¿Qué pasa con todo cuando varía la tasa de interés, el ingreso de las personas, etcétera? Estas son las ecuaciones en sus niveles y diferencias, las que nos describen la economía, y las ecuaciones en diferencia, las que los movimientos que van a ocurrir en cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de encontrar el nuevo equilibrio en la economía, lo que estamos haciendo es viendo qué tipos de políticas monetarias o fiscales, sea expansiva o contractiva, cuáles son los efectos que estas políticas pueden tener entonces en la economía, en el nivel de ingreso, en el nivel de la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, eh, respecto a política monetaria, ¿qué es la política monetaria? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién la determina? ¿Cómo se ve en un gráfico ISLM? Si la autoridad monetaria aplica una política expansiva, ¿cómo se ve en el gráfico ISLM? Por el contrario, si es una política contractiva. Todos estos tipos de preguntas las podemos resolver utilizando este marco de análisis. Profe, Uh-huh. una duda Diga, de la slide anterior. ¿ya? ¿Qué representa, o sea, esa E de la tercera fórmula? Perfecto, buena pregunta. Espera, lo que uno ve en el mercado es que la tasa de interés nominal es la real más la inflación esperada.
no es la inflación del pasado, no es la inflación efectiva, sino que es Ok, la esperada, porque acuérdense que las tasas de interés son relativas a un periodo. La tasa de interés a 30 días, 60 días, 90 días, a un año. Por lo tanto, la inflación ahí es la esperada a 30 días, 60 días, 90 días, etc. Tiene que ser coherente. gracias. Gracias por la pregunta, se me había pasado eso. Entonces, este modelo es muy útil y por eso se usa hasta el día de hoy. Incluso hasta los no keynesianos usan los modelos keynesianos, porque nos permite rápidamente determinar cuáles son los efectos, al menos la dirección de estos efectos cuando algo pasa, hay una perturbación en el equilibrio. En el caso de la política monetaria, nosotros vimos en el modelo ISLM, cuando veíamos la parte LM, que el Banco Central es el que determina cuánto dinero hay en la economía, y por lo tanto la política monetaria vendría siendo eso. ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay en la economía? Y puede aumentar la cantidad de dinero en la economía, lo que es una política monetaria expansiva, o puede reducir la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que es una política monetaria contractiva. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de todas las autoridades económicas, ya sea por el lado del fisco, Ministerio de Hacienda, o por el lado de la política monetaria, el Banco Central, lo que buscan es estabilizar el producto. Evitar ese ruido que hay en torno a la tendencia que yo le mostraba en los gráficos, ¿no es cierto? Estas subidas muy bruscas de producto, estas bajadas muy bruscas de producto, porque eso tiene efectos en bienestar de las personas. Con cada movimiento del producto hay, por ejemplo, caída de producto, hay desempleo, por ejemplo. Y eso es algo que uno quiere evitar. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo se maneja el ciclo? Bueno, tratamos entonces de establecer políticas que permitan que sigamos creciendo a nuestro nivel de tendencia sin tanto ruido. Queremos estabilizar el producto. Si estamos pasando por una crisis, queremos que el producto aumente, ¿no es cierto? Que no baje tanto. En Chile, ¿quién la determina la política monetaria? El Banco Central. Desde el año 89, que es una entidad autónoma, es decir, no depende de ninguno de estos tres grandes poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. ¿Y cómo se ve en el gráfico? Una política monetaria expansiva, la LM. La LM se mueve hacia la derecha. Una contractiva se mueve hacia la izquierda. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión de la política monetaria? Cómo el Banco Central, a través de estos movimientos de oferta de dinero, afecta el producto es a través de la tasa de interés, porque la variable tasa de interés es la única que está tanto en el mercado de bienes como en el mercado del dinero. En el mercado de bienes afecta a la inversión. Ahora, ¿qué se ajusta primero? ¿Qué es lo primero que va a suceder en el mercado cuando vemos que el Banco Central expande, por ejemplo, su oferta monetaria? Lo que se va a ajustar primero son siempre los precios. Los precios se mueven muy rápido. Ustedes ven cómo cambia el precio del dólar, las acciones, la tasa de interés, a lo mejor uno no lo está viendo todo el tiempo, pero sí cambia. Mucho más lento cambia la inversión, por ejemplo. Se demora unos cuantos meses. Y la producción misma, o sea, entre que yo digo, voy a abrir una nueva fábrica hasta que de verdad empiezo a producir los primeros bienes y alguien me los compra, pasa su buen tiempo. Los precios, en cambio, se mueven instantáneamente. Y por lo tanto, en este mecanismo de transmisión de la política monetaria desde la parte nominal a la parte real, lo primero que se ajusta es la tasa de interés y cómo lo hace a la baja. Piensen que estamos en un nivel de equilibrio, en producto y tasa de interés de equilibrio, y de repente el Banco Central coloca más dinero en la economía. Y sabemos que el dinero está en la mano de las personas deciden consumir una parte y ahorrar otra. Y dado que quieren también ahorrar otra, porque tenemos la propensión marginal constante a consumir, en ese momento en que nos llega más plata a las manos, hay un exceso de oferta de dinero, ¿no es cierto? Antes estábamos en equilibrio, nos llega dinero, hay un exceso de oferta. Algo tiene que pasar, se tienen que mover las variables porque para ese nivel de precio, para ese nivel de tasa de interés hay un exceso de oferta de dinero. Y por lo tanto va a haber un exceso de demanda por bonos a la tasa de interés original, que está en equilibrio. Y por lo tanto el público va a querer cambiar el dinero por bonos, ¿no es cierto?
de todo ese dinero que le llega, una parte querrá comprar bonos con ella, y eso va a hacer que suba el precio de los bonos. Si hay más demanda por un bien, el precio de ese bien sube. Ese de microeconomía es algo que se cumple en casi todos los mercados. Profe, Diga. ¿pero hay alguna razón más o menos intuitiva para que suba la demanda por bono? Sí, que cuando tú tienes más plata, te llega más plata, tú quieres hacer dos cosas: consumir una parte y ahorrar la otra. Tú no te la consumes nunca toda de un viaje. ¿Por qué? Porque el modelo, como lo estamos planteando, en las ecuaciones que estamos planteando, decimos que el consumo es función del ingreso disponible, y el ingreso disponible va multiplicado por un factor C que es constante. Entonces, cuando uno tiene dinero, cuando te llega dinero, tú no lo consumes todo de un viaje. Ah, ya. Tú consumes Parte una de ese parte y dinero lo ahorro. claro, y la parte el ahorro, parte de su ingreso. Una se va a dinero, que es para consumir, para transar, y la otra es para bonos. Entonces, al tener más ingresos, yo demando de las dos cosas más. Demando más consumo y demando más ahorro. Ya, gracias. Y por lo tanto, va a haber una mayor demanda por bonos, el precio de los bonos va a subir, y acuérdense que los bonos y la tasa de interés están inversamente relacionados. Y por lo tanto, al subir el precio de los bonos, baja la tasa de interés. Ahora, baja harto respecto al equilibrio final, porque es lo primero que baja. Es la primera variable que se ajusta. Y por lo tanto, después comienza una reversión parcial de la tasa de interés. Y eso va sucediendo porque al bajar la tasa de interés, se activa la inversión, que va también a generar los bienes que las personas que tienen un mayor ingreso van a querer comprar. Y en este movimiento de mayor inversión hay una mayor demanda entonces por recursos en los bancos también van a empezar a subir un poco más la tasa de interés, porque van a necesitar levantar los recursos que el sector privado necesita para poder invertir. Gráficamente es esto. No se ve muy bien la... gráficamente es esto. Tenemos el modelo ISLM, la IS pendiente negativa, la LM pendiente positiva, viene el Banco Central y aumenta la oferta de dinero. Esta es un movimiento paralelo de la LM hacia la derecha, y lo que les digo yo, que se ajusta inmediatamente en la tasa de interés, y en lo que sucede desde el punto A al punto B en el lado izquierdo, en que sin que haya un cambio de producto, lo primero que baja es la tasa de interés, y baja desde el I1 al I2, pero en el punto I2, en el punto B, donde está el producto 1 y la tasa de interés sub 2, no es un punto de equilibrio en el mercado global, es solamente un punto de equilibrio en el mercado monetario. Y por lo tanto, en el mercado del dinero, y por lo tanto, para que se equilibre los dos mercados, voy subiendo por la LM desde el punto B hasta el punto C. Y ahí es donde ocurre esta reversión de la tasa de interés, pero que en ningún caso hace que volvamos a la tasa de interés original, o que incluso terminemos con una tasa de interés más alto. De hecho, entre A y C aumenta el producto, baja la tasa de interés. Al lado derecho es la dinámica, es lo que se observa cuando queremos ver cómo van variando estas variables, obviamente en el tiempo. El eje X es el tiempo. Y por lo tanto, si vemos abajo la tasa de interés cambia, no es continua. Los movimientos de tasa de interés son saltos discretos. Entonces, se aplica la política, la tasa de interés baja inmediatamente hasta el nivel I2, y luego se va recuperando, ahí sí, continuamente, a medida que la inversión empieza a aumentar. Y el producto se va moviendo continuamente. ¿Hay alguna pregunta o duda de esto? Gráficamente siempre va a ser trivial encontrar el equilibrio, incluso saber más o menos cuál es la dinámica, porque uno siempre sabe qué cosas se ajustan primero. Los precios se ajustan súper rápido, lo otro se demora más. Lo que tienen que tener y lograr dominar es esta historia.
bueno, lo que habíamos hablado antes, ¿por qué mecanismo la política monetaria se transmite a la actividad a través de la tasa de interés? Porque afecta a la inversión. ¿Qué tan efectiva es la política monetaria si la inversión no depende de la tasa de interés? Nada. Si la inversión no responde a la tasa de interés, el Banco Central puede hacer lo que quiera con la oferta de dinero y no va a afectar nada el producto. ¿Mm? Y acuérdense de estas ecuaciones, las diferenciales del inicio, que las reordenan, y podemos ver, por ejemplo, cómo varía el producto ante un cambio en la oferta de dinero, es positiva, cómo varía la tasa de interés respecto a un cambio en la oferta de dinero, es negativo. Acuérdense que la demanda por dinero aumenta cuando el ingreso aumenta, y por otro lado, la demanda por dinero disminuye si la tasa de interés aumenta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si los bancos me están dando una mayor rentabilidad por colocar los recursos ahí y no consumirlos de inmediato, obviamente va a haber un incentivo al ahorro. ¿Mm? La política monetaria expansiva es esto, ¿no es cierto? Un movimiento hacia la derecha, y sin contarnos toda la historia anterior, nosotros podríamos haber dicho fácilmente, mira, una política monetaria expansiva mueve la LN hacia afuera, baja la tasa de interés y aumenta el producto. ¿Cómo se distribuye este producto entre el consumo, la inversión y el gasto de gobierno? Bueno, todo este aumento es principalmente inversión, ¿no es cierto? Y también mayor consumo porque tengo más ingresos disponibles. El gasto de gobierno en este caso no se vio afectado. Pero si decimos hagamos una política fiscal expansiva, el gobierno se endeuda para aumentar su gasto de gobierno, esto es un movimiento de la IS hacia afuera, y lo que vemos es que aumenta el producto, pero también aumenta la tasa de interés, y por lo tanto, finalmente va a ser un mayor producto, pero con una menor inversión. El mayor gasto de gobierno es expansivo. Ahí está la demostración matemática, las mismas ecuaciones que estaban en un comienzo, ¿acuerdan? Las reordenamos. Y noten acá algo importante, que si no existiera el mercado del dinero, si no estuviese este componente, el tercer componente del denominador, la expresión anterior es exactamente el multiplicador del modelo keynesiano simple. Segunda observación, una inversión que depende obviamente negativamente de la tasa de interés. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que el efecto del gasto de gobierno se ve atenuado. Es decir, con una inversión que responde a la tasa de interés y habiendo y considerando lo que sucede en el mercado del dinero, entonces la política de gobierno, una política fiscal expansiva, aumenta el producto, pero no lo aumenta tanto como nosotros habíamos estimado en el modelo keynesiano simple. Si ustedes estuviesen analizando una situación económica en que la inversión no dependiera de la tasa de interés, en que el sector privado está muy deprimido, no está, bajas de tasa de interés no logran reactivarlo, están muy insensibles a la tasa de interés, porque son otras las variables que realmente están dominando la decisión de invertir o no. Entonces usar el modelo keynesiano simple es una buena aproximación. Si no, si estamos en una situación en que la inversión privada sí responde a los estímulos de tasa de interés, entonces el efecto de ese gasto de gobierno se ve atenuado un poco. Y ese atenuamiento es lo que se conoce en la literatura como el efecto crowding out. Crowding out es efecto desplazamiento, en que el gasto de gobierno no aumenta tanto el producto, porque una parte de ese producto que se hacía a través de la inversión se deja de hacer debido a la mayor tasa de interés. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto, y por lo tanto, mientras más sensible sea el sector privado a la tasa de interés, el impacto del mayor gasto de gobierno es más débil. Sigue siendo positivo siempre, pero es más débil. Ahora, por eso ustedes ya entienden, este modelo ya nos da un marco de análisis, por ejemplo, para entender por qué los grandes gremios empresariales siempre piden que el gasto de gobierno sea acotado, que les dé espacio entonces a la iniciativa privada, por esto mismo, porque
un presupuesto fiscal muy elevado presiona la tasa de interés al alza, y eso dificulta la ejecución de proyectos de inversión, porque hay algunos, los que están en el borde, que pasan de ser rentables a no ser rentables y por lo tanto no se van a realizar. ¿Mm? Ahora, el impacto del gasto gobierno en la tasa de interés es esta ecuación también. Y por lo tanto, si reordenamos los términos, es la expresión anterior, es decir, el multiplicador en una economía con inversión, modulado por el factor L sub Y y L sub I, que en el fondo es una medida no completa, pero porque falta el I partido por la tasa de interés partido por el producto, pero es casi el término de la elasticidad. Ahora, nosotros siempre podríamos estar pensando en este tipo de ecuación y tenerlo siempre en la mente como para poder describir lo que pasa, las consecuencias de ciertas acciones de política pública. Ustedes podrían decir, bueno, pero en realidad no pensemos nunca en una situación en que el sector privado no responde a la tasa de interés. Y la verdad es que a veces sí sucede, o es demasiado, y está el otro extremo también, en que es demasiado sensible. Cuando la demanda por dinero respecto a la tasa de interés tiende a infinito, por ejemplo, es decir, cuando si la tasa de interés sube mucho, la gente ahorra todo, por poner el ejemplo extremo, la LM es una recta horizontal. Y esta situación se conoce como la trampa de la liquidez. Y en este caso, la política monetaria no es efectiva para expandir el producto, porque la gente reacciona hacia los extremos, y por lo tanto su elasticidad es muy alta. Si la tasa de interés, si la cantidad de dinero se expande muchísimo ante pequeños movimientos de la tasa de interés, la política monetaria en realidad no tiene mucho espacio por donde moverse, ¿no es cierto? Y por lo tanto no va a poder afectar en la inversión y el gasto. Y esto fue lo que sucedió en Japón en los 90. De hecho, por eso Japón tuvo 10 años donde le costó mucho salir de una situación bastante deprimida después de la crisis asiática. Los japoneses no querían gastar. Después de varias décadas en que le estaba yendo sumamente bien, donde crecían y mejoraban su estándar de vida, etc., viene la crisis asiática. Hicieron cuenta que, pucha, de repente no todo marcha tan bien, no siempre el futuro es auspicioso, de repente pueden venir situaciones difíciles, y la crisis asiática fue una situación muy difícil para esos países, y por lo tanto no había forma de que gastaran, de que gastaran la plata. Todos se lo estaban ahorrando para precaverse para tiempos más difíciles o que continuar los tiempos difíciles. Y por lo tanto la política monetaria no era una herramienta que sirviera para ayudar a sacar la economía de la depresión que estaba viviendo. ¿Mm? Ahora, ustedes se preguntarán, y creo que alguien me lo preguntó clases anteriores, si el Banco Central efectivamente sale a vender y comprar bonos para mover la tasa de interés. Y yo les decía que sí, pero que hoy en día la política predilecta de los bancos centrales es fijar una tasa de interés. Y de hecho, el segundo jueves de cada mes, el Banco Central anuncia cuál es su tasa de política monetaria. Y de hecho lo vimos la última clase, nos metimos a la página del Banco Central y vimos cuál era la trayectoria de la tasa de política monetaria. Y que ahora está en 0,5%. Y ya había llegado en algún momento a 13 y algo, 14%. Y eso es solo nominal, solo eso hay que ponerle la OF. Entonces, ¿por qué existen estas dos formas de regular el mercado del dinero? Vía precio, en el fondo, moviendo la tasa de interés, o vía cantidad, que es moviendo la cantidad de dinero impreso.
si bien están las dos opciones, y los bancos centrales en realidad hacen de las dos, hoy en día la gran mayoría de los bancos centrales, su política monetaria es vía tasas de interés. Y el problema de Poole es, Poole fue el que se preguntó qué era lo más conveniente, si fijar el precio, la tasa de interés en este caso, o fijar las cantidades, es decir, fijar una tasa de política monetaria o estar comprando y vendiendo bonos. ¿Mm? Entonces volvemos al escenario fácil, que es sin inflación. Y supongamos que entonces, en ausencia de inflación, la autoridad monetaria busca estabilizar el producto, apoyar aquí a la política fiscal a que el producto se mantenga lo más estable posible en torno a su tendencia. Y por lo tanto, dado que hemos visto el equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado del dinero es para un único producto de equilibrio y una única tasa de interés de equilibrio, es decir, que uno quiere estabilizar el producto, equivale a decir que se busca estabilizar también la tasa de interés. Si hay variaciones en la demanda por dinero, por ejemplo, las personas que cambian su función de demanda por dinero o se mueven sus parámetros, por lo tanto, el valor efectivo de esa función evaluada en esos nuevos parámetros cambia, el Banco Central podría salir a comprar y vender bonos de manera que esta LM en el fondo esté plana en este I de equilibrio. Y por lo tanto, lo que dice Poole es que cuando una economía se enfrenta a shocks que vienen por el lado de la demanda por dinero, cuando son las variaciones en el producto vienen porque las personas cambian su necesidad de contar con dinero para compras, etc. La mejor política monetaria es fijar la tasa de interés. Y esta política permite aislar las fluctuaciones monetarias y evitar que estas tengan un impacto sobre la actividad, obviamente a través de la inversión, porque ambos mercados se conectan por la tasa de interés. ¿Qué es lo que se ve acá? Si es la LM la que se está moviendo, la que se mueve más epsilon, menos epsilon en ese rango, el Banco Central lo más fácil entonces es fijar nomás la tasa de interés y de esa manera estabilizó el producto y se acabó. Pero ¿qué pasa si los shocks vienen por el lado de la IS, viene por el lado de la demanda por bienes? Por ejemplo, los cambios tecnológicos que pueden aumentar la inversión en ciertos sectores, cambios en las preferencias de los hogares que afectan el consumo, o fluctuaciones de la política fiscal que también afectan la IS. En ese caso, por ejemplo, está la LM ahí estable, tenemos la IS que se mueve más epsilon menos epsilon en ese rango. Y en ese caso, lo que mejor puede hacer la política monetaria es o fijar la oferta de enero y la deja fija deja una LM fija, o pone la LM horizontal y fija la tasa de interés. La mejor política para estabilizar el producto cuando los shocks vienen por el lado de la demanda es fijar la cantidad de dinero. Y en este caso, la tasa de interés actuaría como una especie de amortiguador ante las variaciones del producto. Cuando se fija la tasa de interés, en cambio, cuando es la IS la que se está moviendo, ¿no es cierto? Donde ahí está la incerteza, donde ahí está este parámetro, este ruido, fijar la tasa de interés anula este efecto amortiguador de la tasa, y por lo tanto magnifica incluso las fluctuaciones de actividad. Y en este caso entonces conviene fijar la oferta por dinero. Pero ¿qué pasa en la realidad? O sea, Poole estudiando, planteándose esta pregunta, planteando entonces ambos escenarios en que ante shocks por el lado de la demanda por dinero conviene fijar la tasa de interés y ante shocks provenientes del mercado de bienes conviene fijar la cantidad de dinero, lo que hay que hacer es mirar los datos. Y los datos muestran que los shocks monetarios, es decir, de demanda por dinero, son mucho más frecuentes y son difíciles de reconocer. Mirando los datos, uno ve puntos de equilibrio. Y por lo tanto, uno parte de los datos tiene que entender qué es lo que se está moviendo. Si uno ve que algo está más caro, uno no sabe si es porque
la oferta se restringió o porque la demanda aumentó. Están solo mirando los precios. Y lo que vio Poole es que los shocks monetarios son más frecuentes y difíciles de reconocer que los shocks de la demanda agregada, que son más persistentes y distinguibles de los datos. Y esto tiene que ver con lo que habíamos estado conversando hace unos pocos minutos atrás, que los precios se mueven muy rápido, se pueden ajustar instantáneamente. En cambio, todas aquellas variables que vienen del mundo real, la inversión, el consumo, el gasto de gobierno, etcétera, se demoran mucho más. Y por lo tanto, para el Banco Central, lo que necesita es mantener una buena receta para estos eventos frecuentes y difíciles de observar. Y por lo tanto, por eso es que en el mundo hoy día se opta por que los bancos centrales fijen la tasa de interés y no la cantidad de dinero que esté circulando en la economía. Ahora, para efectos del modelo, del que estamos viendo ahora, el modelo ISLM, para efectos de análisis, eso no afecta, ¿no es cierto? Porque finalmente si uno fija el precio o la cantidad, la situación en el que uno ya tiene determinado el equilibrio, da lo mismo por dónde lo hizo. Pero es casi un paréntesis, porque cuando empieza el modelo ISLM, no queda inválido porque nosotros hagamos el modelo suponiendo que el Banco Central compra y vende bonos para estabilizar o para ejecutar su política. ¿Hay alguna duda o pregunta de esto? Bien, vámonos a un tema nuevo, que es un poco más difícil, porque es una introducción un poquito más larga antes de llegar a el modelo mismo. Lo que nosotros hemos visto es un modelo ISLM, mercado de bienes, mercado del dinero, y era una economía cerrada. Nosotros ahora vamos a ver el modelo de una economía abierta, se llama el modelo Mandel-Fleming, es una situación ideal también, una situación, después la vamos a colocar en una situación más real. El modelo Mandel-Fleming tiene su nombre debido a dos economistas, a Robert Mandel, que fue premio de Economía del año 99, y a Marcus Fleming, que falleció antes. Cuando tenemos una economía que está abierta, hay que considerar varias variables más. Nosotros ya habíamos visto en la parte introductoria del curso que la balanza de pagos es aquella cuenta que lleva el Banco Central y que resume la interacción del país, de la economía, con el resto de las economías. Y por lo tanto, cuando hablamos de modelo ISLM-BP, esa BP se refiere a balanza de pagos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cuál es vamos a estudiar el equilibrio macroeconómico cuando hay tres mercados: el mercado de bienes, la IS, el mercado del dinero, la LM, pesos, y el mercado de divisas, que va a ser entonces nuestra recta a la que vamos a llegar, la recta BP. Pero para llegar a ella tenemos que tomar en consideración 4 importantes variables. Vamos a meter al modelo 4 variables nuevas. Uno son las exportaciones e importaciones. Parte de nuestra balanza de pago es la balanza comercial. Y ella registra exportaciones, nosotros producimos y vendemos afuera, las importaciones nosotros le compramos a empresas de otros países, la tasa de interés internacional, el tipo de cambio, que ya habíamos hablado del tipo de cambio nominal y real, etcétera, y los flujos de capitales, que es la otra parte de la balanza de pagos, que son las inversiones de cartera. Son estos flujos de plata que traen inversionistas aprovechando tasas de interés que son atractivas. Vamos a meter estas 4 variables al modelo ISLM. Partamos por lo primero, por lo más fácil, las exportaciones. Cuando nosotros exportamos más es cuando nos quieren comprar más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si queremos darle una forma funcional a las exportaciones, vamos a hacerla, como dice la segunda viñeta, en una función bivariada, donde obviamente si el precio de los bienes sube, las exportaciones caen, pero por otro lado, cuando el ingreso del resto del mundo sube, ellos van a querer comprar más bienes, y dentro de todos esos bienes que quieren comprar, van a comprar más bienes que producimos nosotros. Y por lo tanto,
a medida que el ingreso de las otras economías aumenta, el PIB de las otras economías aumenta, nuestras exportaciones también aumentan. Vamos a hacer un supuesto acá de que la cantidad del bien exportado no depende de la demanda interna de ese bien para facilitarnos el análisis. Las exportaciones es lo opuesto, ¿no es cierto? Las importaciones, obviamente si las cosas suben de precio, nosotros vamos a comprar menos, ley de la demanda, las cosas son más caras, hay menos gente dispuesta a comprarlas, y a diferencia de las exportaciones, en que la demanda por exportaciones depende del nivel de ingresos de la economía extranjera, en el caso de las importaciones, depende positivamente de nuestros ingresos. Si nosotros tenemos más ingresos, nosotros importamos más. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos más ingresos, queremos consumir más. Acuérdense, la función de consumo, una función creciente en el ingreso disponible. A mayor ingreso, mayor consumo. Y mayor consumo tanto de productos nacionales como extranjeros. Hay una tercera variable que a lo mejor si ustedes revisaran libros bastante antiguos de hace 20, 30 años atrás, podría aparecer, que son los aranceles. Pero hoy en día el mundo ha convergido y ha trabajado arduamente para firmar tratados de libre comercio, etcétera, para facilitar el intercambio de bienes. Por lo tanto, hoy en día esa tercera variable, que serían los aranceles, que son los impuestos al comercio, ya no juegan ningún rol. Por lo tanto, vamos a seguir con el análisis suponiendo una función importación que depende del precio de los bienes y de los ingresos nuestros. Por lo tanto, las exportaciones netas son la diferencia entre exportaciones e importaciones. Noten que obviamente el tipo de cambio, porque nosotros vendemos en dólares y cuando queremos comprar, compramos en dólares. Eso es, yo no le puedo pasar pesos al que me vende un teléfono inteligente. De la misma forma que si yo voy a vender salmón a Japón, no me van a pagar en pesos, me van a pagar en una moneda internacional, ¿no es cierto? Una divisa. Noten que el tipo de cambio afecta distinto a las exportaciones y a las importaciones. Habíamos visto en el capítulo de tipo de cambio, el tipo de cambio mide competitividad, el tipo de cambio real mide competitividad. Pero ceteris paribus, suponiendo que los niveles de precio no cambian, si aumenta el tipo de cambio nominal, las exportaciones aumentan, ¿no es cierto? Y al contrario, si aumenta el tipo de cambio nominal, las importaciones bajan. ¿Por qué? Porque si algo costaba $100 y el tipo de cambio subió de 800 a 1000 pesos, me sale más caro. Y por lo tanto, a mayor precio, menor cantidad demandada. Si normalizamos los precios para dejarlo en función del tipo de cambio nominal, entonces las exportaciones netas son las exportaciones menos el tipo de cambio por las importaciones. Y la pregunta más importante acá, y lo que es relevante para efectos de entender luego cómo funciona el modelo ISL-MVP, es ¿qué pasa con las exportaciones netas? Es decir, ¿qué pasa con las exportaciones menos importaciones si aumenta el tipo de cambio? Sabemos que las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto neto? Y acá el efecto neto que se supone es siempre positivo. Y esto se conoce como la condición de Marshall-Lerner, que son economistas que revisaron la evidencia para muchos países en diferentes momentos del tiempo, y salvo periodos muy cortos, en general un mayor tipo de cambio mejora la balanza comercial. Entonces acá hay un supuesto más bien empírico. El tipo de cambio afecta distinto a las exportaciones y a las importaciones, pero lo que se ve en los datos es que a partir de algún momento el efecto sobre las exportaciones domina al efecto sobre las importaciones. Segunda variable relevante, tipo de cambio, pero sumado a la tasa de interés.
Cuando hay perfecta movilidad de capitales, a ver, me permiten porque esta clase no es, hice algunos cambios, déjenme buscar la clase más actualizada, me parece que ese no es. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Yo, profe, es que estaba hablando de tipo de cambio, ¿cierto? Sí. Pero existe el tipo, ¿nos referimos al nominal o al real? Sí, buena pregunta. Estamos hablando del tipo de cambio, en este caso nominal, el E. Ah, ya. Eso, gracias, profe. Ujú. Esta es la versión más actualizada. Bien. Ya. La E es el tipo de cambio nominal. Hay la otra ecuación que nos va a importar, lo primero es exportaciones netas y tipo de cambio. Y ya dijimos, un supuesto es de X a de N a de E va a ser positivo. El impacto sobre las exportaciones más que domina el impacto sobre las importaciones. Segunda relación relevante entre tasa de interés y tipo de cambio. Esta relación es súper importante porque no tiene que ver con la balanza comercial que la vimos en las exportaciones netas, sino tiene que ver con los movimientos de flujos de capitales. Supongan que ustedes tienen 10 millones de pesos para invertir y pueden invertirlo en Estados Unidos o pueden invertirlo en Londres, pensando en Nueva York o en Londres, a cualquiera de esos dos mercados. Pueden ir, comprar un activo financiero, quedarse 3 meses, venderlo y traerse la plata. Obviamente no les va a interesar solo la tasa de interés que les ofrece, porque puede que en Estados Unidos le ofrezca una tasa de interés del 2% y en Inglaterra una tasa de interés del 3%. No tienen que fijarse solamente en la tasa de interés, porque finalmente a ustedes lo que les interesa son los pesos. Ustedes tenían 10 millones de pesos y quieren aumentar esa cantidad de plata lo máximo posible en esos 3 meses. Ustedes no colocan peso en Estados Unidos. Ustedes tienen que cambiar esos pesos por dólares y poner dólares. En el caso de Inglaterra, ustedes tienen que comprar pounds y colocar los pounds, las libras, en el mercado en Londres. Y al final de los 3 meses le entregarán los dólares con el 2% o las libras con el 3% de rentabilidad, pero luego esos dólares y esas libras tienen que convertirlas a pesos de vuelta. Y por eso es importante ahí el tipo de cambio. Si el tipo de cambio no cambiara, quedara fijo, entonces a ustedes solamente les importaría la tasa de interés. Pero si ustedes están esperando que de aquí a 3 meses el dólar baje, entonces, aunque Estados Unidos tenga una tasa de interés mayor, puede que no les convenga invertir allá. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Y por lo tanto, en equilibrio, acuérdense que en equilibrio cuando estamos hablando de personas y en microeconomía o en macroeconomía se refiere a no cambiar la decisión. El equilibrio es cuando todos los que toman una decisión están conformes con esa decisión. Que cuando hay equilibrio, me es completamente indiferente invertir en un mercado, llevar mi flujo de capital a un mercado o a otro. Y esa condición de no arbitraje, esta condición de igualdad, es la ecuación que está ahí. Esta ecuación que está ahí es la conocida como la paridad cubierta por tasa de interés y dice que en relación a el tipo de cambio de largo plazo. Entonces la tasa de interés, para que estemos en equilibrio con el resto del sistema financiero internacional, la tasa de interés local es la tasa de interés internacional, más este porcentaje, el E supra barra menos E sub T partido por E sub T, también es una tasa, ¿no es cierto? Es la variación del valor del tipo de cambio. Entonces, la tasa de interés internacional corregida entonces por esta variación en el tipo de cambio, esta variación porcentual en el tipo de cambio.
Y por lo tanto, si despejamos esta condición, despejamos la tasa, el tipo de cambio de esa ecuación, nos queda que el tipo de cambio E es igual a el valor de largo plazo del tipo de cambio, partido por 1 más tasa de interés local menos tasa de interés internacional. Y por lo tanto, lo importante aquí es que la relación entre tipo de cambio y tasa de interés es negativa. La relación es inversa. Si aumenta la tasa de interés, baja el tipo de cambio. Y si sube la tasa, y si baja la tasa de interés, y al revés, pues si baja la tasa de interés, sube el tipo de cambio. ¿Alguien tiene alguna explicación más intuitiva que la condición de no arbitraje que le expuse yo acá? ¿No? Yo les voy a dar otra razón que yo creo que es la más fácil de todas de entender. El tipo de cambio es un precio, el precio de una moneda extranjera, ¿no es cierto? El tipo de los 800 pesos por dólar es el precio de $1. ¿Qué pasa si en una economía la tasa de interés subiera? ¿Qué esperaríamos que suceda? ¿Un influjo de capitales o una salida de capitales? ¿Alguien tiene alguna idea? Si un país aumenta su tasa de interés, quiere decir de que cualquiera que venga a ahorrar acá, a invertir acá, va a recibir una rentabilidad mayor, ¿no es cierto? Pasó de un 2% a un 3%. Si aumenta la tasa de interés, se hace atractivo para un inversionista colocar la plata ahí, ¿no es cierto? De hecho, por eso muchos países suben su tasa de interés también, para atraer capitales. Sube la tasa de interés, llegan capitales. Llegan capitales que sí que llegan dólares, ¿no es cierto? Llegan acá y los cambian por pesos. Después hay que pagarle cuando se los lleven, pero llegan dólares. Si llegan dólares, quiere decir que el dólar se hizo menos escaso, es decir, se hizo más abundante. Y cuando las cosas son más abundantes, se abaratan. Y por lo tanto, el tipo de cambio baja. ¿Se entiende? Y es otra forma de explicar la relación inversa entre tipo de cambio y tasa de interés. Cuando estamos hablando de no tasa, tipo de cambio de largo plazo, que de repente puede ser un tipo de cambio bastante en el futuro, estamos hablando de periodos más breves. Esta misma ecuación se puede reescribir con la expectativa, con el tipo de cambio esperado al momento del retiro, que es el forecasted, por eso es la F. Y cuando eso es así, hablamos de la paridad descubierta de tasa de interés. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay una relación inversa entre tasa de interés y tipo de cambio. Si vemos la ISLM en el espacio producto tasa de interés, vamos a encontrar entonces una relación, un equivalente en el espacio tipo tasa de interés, tipo de cambio, que para cada I, tasa de interés, existe un único tipo de cambio que me equilibra entonces el mercado de divisas. Y a una mayor tasa de interés, el tipo de cambio tiene que ser menor. Y abajo está lo que les explicaba recién. Piénselo de una manera más fácil de recordar esta relación, que si en un país la tasa de interés aumenta, habrá un influjo de capitales buscando aprovechar la mayor rentabilidad, y con este mayor influjo va a aumentar la cantidad de divisas circulando en la economía. A mayor abundancia de divisas, obviamente su precio va a bajar, el precio de la divisa es el tipo de cambio, y por lo tanto, si aumenta la tasa de interés, aumenta el flujo de capitales, baja el tipo de cambio. Por lo tanto, tenemos nuestras dos ecuaciones, el modelo IS, el modelo LM. Queremos meter mercado, economía del resto del mundo, tengo que meter las exportaciones netas. Las exportaciones netas dependen de la tasa de interés, el producto de las economías extranjeras, de la economía internacional, y de nuestro propio ingreso. Y la tasa de interés es el tipo de cambio a largo plazo
partido por 1 más la tasa de, el tipo de cambio, perdón, es la tasa de, el tipo de cambio se reemplaza por esta expresión que es función de la tasa de interés nacional y la internacional. Por lo tanto, el modelo ISLM-BP, que considera entonces una economía abierta, quedaría así. Y si fijan, la primera ecuación es lo mismo que habíamos visto al comienzo del curso cuando hablábamos del PIB medido por el gasto. Consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. Pero ahora cada una de esos componentes está expresado de una forma funcional. El consumo en función del ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos, en simple. La inversión en función de la tasa de interés. El gasto de gobierno es discrecional, así que es solo G. Uno hace política a través de G. Las exportaciones netas, exportaciones e importaciones, depende del tipo de cambio, ingreso local, ingreso de las economías del resto del mundo. Y por lo tanto, dada esta ecuación de no arbitraje, estaría cubierta por tasa de interés, entonces tenemos esta expresión en que el tipo de cambio se relaciona inversamente con la tasa de interés. Y la segunda ecuación es la LM, que eso no cambia. Entonces, en una economía abierta, la tasa de interés, y eso es lo importante, no solamente afecta la inversión, sino que ahora afecta las exportaciones netas a través de su efecto en el tipo de cambio. Si sube la tasa de interés, deprime la inversión, pero si sube la tasa de interés, baja el tipo de cambio y por lo tanto, a su vez, deprime las exportaciones netas. Mandel-Fleming. Dado eso, ¿cómo es la IS? ¿Más o menos plana que en el caso de una economía cerrada? Te los dejo para que reflexionen. Entonces, vamos a suponer algo que nos va a simplificar la vida por hoy, y es que vamos a suponer que el flujo de capitales se mueve libremente y se ajusta y que el tipo de cambio está todo el tiempo en su valor de equilibrio a largo plazo. Y por lo tanto, para evitar tanta complicación por el momento, vamos a suponer que la tasa de interés doméstica debe ser la tasa de interés internacional en todo momento, para que esté en equilibrio. Si nuestra tasa de interés es un poco más alta, llega un influjo de capital instantáneamente que hace que baje. Si estamos por debajo, se van todos los capitales que existen en la economía y por lo tanto va a tener que subir inmediatamente. Por lo tanto, en ese caso, vamos a tener un modelo Mandel-Fleming bastante simple, que el que está ahí. Y acá, por ejemplo, veamos qué sucede con una economía con una política monetaria expansiva. ¿Qué pasa si la LM se expande hacia la derecha? Es decir, pasamos de la LM0 a la LM1. Llegamos a un punto donde estamos en equilibrio entre la LM1 y la IS0, ¿no es cierto? Aquí abajo. En este punto de acá, sin embargo, no estamos en equilibrio en el mercado de divisas. Tenemos una tasa de interés que está por debajo de la tasa de interés de equilibrio, en el mercado de capitales, del flujo de capitales, y por lo tanto van a empezar a irse los capitales, porque bajo la tasa de interés ya no somos tan rentables, nuestros papeles están rentando menos, se van a ir a otro lado. Dado eso, los capitales se empiezan a ir. Y a medida que se van yendo, van a haber cada vez menos divisas en el país. Y a medida que los dólares salen, el dólar adentro se hace más caro. Pero eso aumenta las exportaciones netas, porque sabemos que se aumenta el tipo de cambio, aumentan las exportaciones netas por sobre la exportación, el efecto de las exportaciones más que domina el efecto de las importaciones, y por lo tanto la IS se expande por efecto de las mayores exportaciones, y eso va a suceder hasta que vuelva a restaurarse el equilibrio en los tres mercados, en el de bienes, en el de dinero y en el de divisa. Y eso ocurre en el I asterisco. Y por lo tanto, el equilibrio final es un producto mayor con la misma tasa de interés.
Si la oferta de dinero aumenta, la presión por los bonos sube, lo que hace que baje la tasa de interés, aumenta el producto vía mayor inversión, lo que presiona un alza en la tasa de interés. Bueno, eso es el típico ISLM inicial que lo vimos al comienzo de la clase, pero ahora la menor tasa de interés local genera un mayor tipo de cambio, lo que impulsa las exportaciones y por lo tanto la IS se mueve hasta que los tres mercados entran en equilibrio. Perfecto. Eso es lo que les tenía preparada para la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Yo solo una pregunta, pero con Diga. respecto a un concepto. Diga. Cuando habla de influjo de capitales, ¿a qué se refiere, profe? Hacia adentro, influjo. Ah, Inflows. ya, Y entiendo. hacia afuera, en inglés outflow, pero salida de capitales. Claro, solo Acuérdense flujo. que los inversionistas extranjeros pueden traer inversión de cartera, que es plata, vienen a invertir como nosotros invertimos en un banco y no en otro. Y ellos se mueven por tasas de interés. La tasa de interés es la que le va a dar la rentabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, a un país Claro. con mayor tasa de interés van a invertir allá. Y la otra son los intercambios del resto del mundo en la balanza comercial, que son las exportaciones e importaciones. Importantísimo entonces, condición de Marshall-Lerner, que en el fondo es cómo afecta el tipo de cambio a las exportaciones netas y la relación entre tipo de cambio y tasa de interés, que se puede ver por estos dos lados. Por el lado de la condición de no arbitraje, o pensándolo como que las divisas es un mercado y por lo tanto a medida que hay más divisas, el precio de la divisa baja, que eso es el tipo de cambio. Si los capitales salen del país, las divisas son más escasas, el tipo de cambio tendería a subir. Entonces, la verdad, incorporamos 4 variables más al modelo ISLM. Se complicó bastante, pero si ustedes tienen esas dos relaciones bien claras, no deberán manejarse bien entonces con cualquier tipo de ejercicio que hagamos sobre esto. Bien,